Queridos hermanos, este es su programa de la Divina Misericordia. Hoy hablaremos sobre las almas del purgatorio. Cómo se le revelaban a Santa Faustina, cómo le pedían ayuda. Tantas personas difuntos, o cuando ella fue llevada al purgatorio. ¿Sí? Vamos a ver lo que ella nos va contando, nos va narrando aquí en el diario. Dice ella: la querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimov, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús: ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me habría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego. Había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ella, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esa cárcel de sufrimiento y oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Pues aquí vemos cómo Faustina estaba enferma y entonces la mandaron a otra ciudad cercana a Varsovia, donde estaba el convento, y entonces ella le preguntó a Jesús: ¿por quién debo rezar todavía? Y Jesús le dijo: la siguiente noche te voy a decir por quién debes de rezar. Y ahí es cuando tuvo esta visión y fue llevada al purgatorio. Ella dice que vio al ángel de la guarda que le dijo que la siguiera. Y llegó a un lugar nebuloso, lleno de llamas, y ahí vio muchas almas que estaban purificándose. Claro, porque ahí es donde tenemos que pasar a purificar nuestra alma para llegar a la presencia de Dios. Cuando morimos, vamos en un instante a la presencia de Dios, vemos su grandeza, toda su maravilla, su omnipresencia, y luego bajamos al purgatorio, descendemos al purgatorio para purificar nuestra alma, para que así nuestra alma pueda estar en presencia de Dios. Porque cuando subimos y lo vemos y tenemos esa presencia con Él, nos damos cuenta que nuestra alma no está impecable para estar en presencia de Dios, que es 3 veces santo, ¿sí? Que es el santo de los santos. Entonces, para poder estar en su presencia hay que ser santos, o sea, hay que tener nuestra alma impecable. Y como la mayoría de la gente no la tenemos impecable en el momento de nuestra muerte, la mayoría, solo algunos, muy pocos, que son los santos, que se van directo al cielo, pues nos toca pasar al purgatorio para purificarnos, para así nuestra alma ser limpia, ser limpiada de todas las pequeñas o grandes manchas que tenga, ¿sí? Entonces, que no creamos cuando una persona muere y decimos: ya se fue directo al cielo. La mayoría de las personas no es así. Para la mayoría no es así. Para las que se van directo al cielo son los que ya son santos. Y la mayoría de los seres humanos no vivimos en santidad. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ayudar a estas almas que tanto queremos, que son nuestros seres queridos, amistades, familiares, que han fallecido? Pues rezando por ellos. Por eso Faustina dice que ella ve que estaban orando, pero no podían orar por ellos mismos. Nosotros tenemos que orar por ellos. Ellos oran, interceden por nosotros, ¿sí? Son la iglesia purgante. Nosotros somos la iglesia militante. Los que están en el cielo son la iglesia triunfante. Que están en el cielo, la iglesia militante, los que estamos en la tierra, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, purificándose, para poder llegar a la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces, sus oraciones no pueden ser por ellos mismos. Ellos tienen que purificarse y esperan de nuestras oraciones, de nuestros sacrificios, de nuestros ayunos, de nuestras misas que podamos ofrecer por ellos, de nuestras comuniones, de los rosarios que podamos rezar, la coronilla, todo lo que podamos, para que ellas puedan ir ascendiendo y llegar así
más rápido a la presencia de Dios para toda la eternidad. Entonces, por eso es tan importante esto de tomar en cuenta a las almas del purgatorio, a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos. No pensar y decir, ya descansaron, porque no es verdad. Y si de verdad los queremos y teníamos tanto amor por ellos y tanto lloramos cuando murieron, pues entonces que se demuestre nuestro amor rezando por ellos, ofreciendo misas por ellos y haciendo sacrificios, ayunos, todo lo que podamos por ellos. Sufrimientos que podamos ofrecer, todo para que pronto entren al cielo. Y así ellos van a ser nuestros grandes intercesores. Desde que están en el purgatorio interceden por nosotros, si nosotros les ayudamos, ellos interceden por nosotros. Si nosotros les pedimos ayuda, de que nos ayuden con algo, que intercedan ante Dios por alguna necesidad nuestra, ellos nos ayudan, pero necesitan que nosotros recemos por ellos para que ellos puedan ir pronto a la presencia de Dios. Entonces ya vemos que Dios no lo exige, o sea, su misericordia no lo desea, pero su justicia lo exige. Su misericordia no lo desea, pero la justicia de Dios lo exige. ¿Por qué? Porque un alma tiene que llegar santa al cielo. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos a purificarnos desde aquí, en la tierra, y así nos evitamos purgatorio. Obviamente, confesando nuestro pecado mortal, nuestro pecado venial, y purificándonos, o sea, reparándonos. Si nosotros reparamos nuestro pecado, cuando estamos con algún problema, enfermedad, situación difícil de lo que sea, o hacemos obras de misericordia para reparar nuestro pecado. Y si ofrecemos la enfermedad, el sufrimiento, los problemas, lo ofrecemos a Dios para purificarnos de nuestros pecados. Entonces así nos vamos a cortar el purgatorio, el tiempo de purgatorio para purificar nuestra alma. Pero es importante que reparemos nuestro pecado, no nada más confesarlo, también tenemos que repararlo. Obviamente con el propósito de no volver a caer, ¿cierto? Cuando nos confesamos, pero hay que reparar. Dice nuevamente Faustina: una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas, que había muerto hacía 2 meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿no te han ayudado nada mis rezos? Y me contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Y le pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti, tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovechaban de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio. Y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Entonces vemos cómo Faustina nos cuenta cuando una noche se le apareció, la fue a visitar una de las hermanas que había fallecido hacía 2 meses, o sea, una religiosa, ¿sí? Era una hermana de ahí del mismo convento de Faustina que había fallecido hacía 2 meses. Y ella se le aparece en un estado espantoso, que Faustina se asustó y por eso le dijo: no sé si está en el purgatorio o en el infierno, fue lo que ella pensó, de lo mal que se le veía. Entonces empezó a rezar por ella, a ofrecer, a rezar mucho por ella, y vio que al día siguiente se le vuelve a aparecer y en un estado peor. Entonces ella le dice: si no te sirven mis oraciones, mejor ya no vengas. Y le preguntó: ¿no te han servido? Y le dijo: no. Entonces le dijo: si no te han servido, mejor no vengas. Incluso le dijo: lo que ha rezado toda la congregación por ti, ¿no te ha servido? Y ella dijo: no. Y entonces por eso, pues después Faustina le dijo: mejor ya no vengas. Y Faustina siguió rezando por ella otros meses más, un tiempo más. Y ya después de un tiempo,
se le aparece esta alma de la monjita, de la religiosa, ya en un estado luminoso, con luz, ¿sí? Ya no en ese estado tan terrible como estaba antes. Y entonces le vino a decir a Faustina que ya en breve iba a entrar al cielo, en poco tiempo iba a poder entrar al cielo. Pero le dijo que esas oraciones que ella había hecho y que no le habían servido a ella, habían sido usadas para otras almas. Porque no entendemos nosotros el juicio de Dios, pero el juicio de Dios, o sea, su justicia exigía que esta religiosa estuviera más tiempo en el purgatorio purificándose. Y ya, ustedes saben que en el purgatorio hay niveles, pues ya que había ascendido a ciertos niveles, ahí ya pudo sacar provecho de las oraciones de Faustina y de la congregación que rezaban por ella. Y por eso ya después de un tiempo se le vuelve a aparecer ya en otro estado, ya luminosa, y que en breve iba a entrar al cielo. Entonces, para que nosotros no digamos, no, ya con las 9 misas ya entró. Yo creo que tenemos que rezar y rezar mucho tiempo por cada difunto. Y ya cuando esa alma entre al cielo, pues Dios usará esa oración para otros difuntos. Así que nunca se desperdicia nuestra oración por las almas del purgatorio. Pero es muy importante estar conscientes que debemos rezar por ellos, para que pronto puedan entrar a la presencia de Dios. Y ellos van a ser nuestros grandes intercesores ante Dios. Por todas nuestras necesidades, ellos nos van a ayudar. Le van a rogar a Dios por nuestras necesidades, si es voluntad de Dios, obviamente, si es algo bueno. Vuelve a decir Faustina: en víspera del Día de los Difuntos, cuando al atardecer fui al cementerio que estaba cerrado, pero entreabrí un poco la puerta y dije: si desean, queridas almas, alguna cosa, la haré con gusto, dentro de lo que me permite la regla. Entonces oí estas palabras: cumple la voluntad de Dios. Nosotras somos felices en la medida en que hemos cumplido la voluntad de Dios. Por la noche aquellas almas vinieron y me pidieron orar. Recé mucho por ellas. Mientras la procesión volvía del cementerio, vi una multitud de almas que junto con nosotras iban a la capilla. Rezaban juntas con nosotros. Recé mucho porque tenía el permiso de los superiores. Entonces ella dice, Faustina nos cuenta que fue al cementerio, ¿sí? Tuvo permiso de ir al cementerio, como ella estaba enferma, le permitieron ir al cementerio, y cuando abrió la puerta y vio muchas almas del purgatorio, ahí en el cementerio, y les dijo que qué podía hacer por ellas, y ellas le dijeron que lo que tenía que hacer era cumplir la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, cumplir, vivir la voluntad de Dios. Se nos enseña en el catecismo, cumpliendo los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y además, pues haciendo las obras de misericordia que Dios nos pone cada día, a cada quien de diferentes formas, tanto espirituales como corporales. Y siguiendo las inspiraciones divinas a hacer siempre el bien. Siempre que nos inspire a hacer el bien, es que Dios quiere que ayudemos en algo, ¿sí? Es que tenemos que obedecer en eso. Tenemos que vivir así la voluntad de Dios. Entonces, es el consejo que dan las almas del purgatorio, siempre vivir la voluntad de Dios, viviendo en gracia de Dios, cumpliendo los 10 mandamientos, haciendo las obras de misericordia espirituales y corporales, confesándonos por lo menos una vez al mes, viviendo cercanos a los sacramentos, ¿sí? Especialmente la confesión y la Eucaristía. La Eucaristía lo más a menudo posible. Si podemos, muchas veces durante la semana, mejor. Obviamente el domingo eso no hay que dejarlo, porque es obligatorio ir a misa el domingo, es el tercer mandamiento de la ley de Dios. Y ese día ir con el alma limpia, digna para recibir a Dios. Pero además, si podemos durante la semana, hacerlo, porque la Eucaristía va a fortalecer nuestra alma para poder así cumplir la voluntad de Dios y estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos va inspirando en las obras de misericordia, en todo lo bueno que podamos hacer en cada momento de nuestra vida. Bueno, y así nos evitaremos purgatorio, y así podemos irradiaremos la presencia de Dios en nosotros. Es lo que Dios quiere. Esa es la forma de atraer almas, que tristemente, lamentablemente, muchas veces no lo hacemos. Somos tan débiles, tan miserables que fallamos. Pero Él lo que quiere es que nosotros, Él mostrarse a los demás a través de nosotros. Cuando vivimos la voluntad de Dios, cuando vivimos en gracia de Dios, cuando cumplimos los 10 mandamientos, cuando hacemos las obras de misericordia. Así atraemos almas a Dios. Bueno, y así ayudaremos en la conversión de miles de almas. Y así seremos más cantidad de almas en el reino de los cielos para dar mayor gloria a Dios, que eso es nuestra misión. En la novena que Jesús le dictó a Santa Faustina, el 8º día, Jesús le dice:
hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia. Que los torrentes de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarles alivio. Haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécelas en su nombre. O si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Bueno, pues ahí, en este 8º día de la novena, Jesús le dice a Faustina que le lleve a las almas que se encuentran en el purgatorio y que las sumerja en el abismo de su misericordia, para que así la sangre de Jesús refresque el ardor que hay en el purgatorio. Y dice Jesús que todas estas almas son muy amadas por Él. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a su justicia, ¿sí? Y por eso está en nuestro poder llevarles alivio. Por eso podemos ofrecer las indulgencias de la iglesia. ¿Cómo podemos ganar indulgencias para ofrecerlas por las almas del purgatorio? Confesándonos una vez a la semana, yendo a misa, comulgando y rezando el rosario enfrente del sagrario, enfrente del Santísimo. Ya con eso podemos ganar, y de ahí rezando un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria por el Santo Padre, por sus necesidades, sus intenciones, y así ganamos la indulgencia plenaria y la podemos ofrecer por algún alma del purgatorio. Pero podemos ofrecer muchas veces, muchas veces en el mes, hágale cuenta, si diario vamos a misa, si nos confesamos una vez a la semana y nos quedamos rezando el rosario después de la misa o antes de la misa enfrente del sagrario y rezamos por el Papa, por nuestro Santo Padre, un Padre Nuestro de María y Gloria, ahí ya obtenemos la indulgencia y la ofrecemos. ¿Sí? La ofrecemos por algún alma del purgatorio. Y podemos eso ganarlo todos los días. Esa es una forma de ganar todos los días la indulgencia plenaria. Y ofrecerla por un alma del purgatorio. Así podemos ayudar a todas estas almas tan necesitadas, que la justicia divina exige que se estén purificando. Es con lo que dice Jesús. Y dice Jesús, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limonas del Espíritu y saldarías las deudas que ellas tienen con mi justicia. O sea, las limonas del Espíritu es que nosotros hagamos sacrificios, oraciones, ofrecer sufrimientos, trabajo que tengamos que hacer durante el día. O podemos decir, Padre mío, te ofrezco todo mi día de hoy, todo mi trabajo del día de hoy, por las almas del purgatorio, para que las que tú quieras o las de mi familia que puedan entrar pronto al cielo. Pero para hacer todo esto, obviamente tenemos que estar en gracia de Dios. No podemos ofrecer indulgencias, ¿sí? O pedir indulgencias, querer ganar indulgencias si estamos viviendo en pecado mortal. Por eso la confesión es tan importante. Y así nosotros estamos preparándonos para el encuentro con Dios, que eso es lo maravilloso. Es una ayuda mutua. Nosotros ayudamos a las almas del purgatorio, ellas interceden por nosotros, y si nosotros vivimos en gracia de Dios y tratamos de ganar indulgencia todos los días para ofrecerlo por algún alma del purgatorio, ellas van a interceder por nosotros también en el momento de la muerte, ¿cierto? Dice Faustina, un 1 de noviembre de 1937. Hoy, después de las vísperas, la procesión fue al cementerio. Yo no pude ir porque estaba de guardia en la puerta. Pero eso no me impidió rezar por las queridas almas. Cuando la procesión volvió del cementerio a la capilla, mi alma sintió la presencia de muchas almas. Comprendí la gran justicia de Dios y que cada uno tiene que pagar hasta el último céntimo. O sea, la justicia divina exige que nosotros podamos entrar a su presencia limpios, con nuestra alma impecable. No podemos llegar con ninguna mancha en nuestra vestimenta de nuestra alma. Por eso es tan importante, es lo que la justicia exige, para llegar a su presencia por toda la eternidad. ¿Sí? Y Faustina pues, nos enseña esto de rezar por las almas del purgatorio, ofrecer todo lo que podamos y saber que la justicia divina también existe, no solamente es la misericordia. La misericordia es el amor de Dios en su máxima expresión, pero también Dios es justo. Y en el momento de nuestra muerte nos encontramos con nuestro juicio personal. Dios nos hace nuestro juicio particular. Y ahí es cuando tenemos que ir al purgatorio a purificarnos. Podemos empezarlo a hacer desde ahora, nuestra purificación, y evitarnos hacia el purgatorio, viviendo la voluntad de Dios. Porque estas almas del purgatorio lo que más desean, lo que más sufrían ellas,
Ellas es la añoranza de Dios. Como ellos, cuando las almas van a la presencia de Dios, cuando muere el cuerpo, el alma se desprende y va a la presencia de Dios. Ahí ven a Dios un instante y luego van al purgatorio. Pero ya su alma añora a Dios. Ese es el gran sufrimiento, la añoranza tan grande de Dios. Y entonces, por eso podemos y tenemos que ayudarlas, para que pronto puedan estar en la presencia por la eternidad ante Dios. Y por último, dice Faustina, el Señor me dijo, entra a menudo en el purgatorio ya que allí te necesitan. Entiendo, Jesús, el significado de estas palabras que me diriges, pero permíteme primero entrar en el tesoro de tu misericordia. Y a nosotros, quizás nosotros no vamos a entrar al purgatorio, porque no somos místicos como Santa Faustina, pero sí podemos recordarlos continuamente y ofrecer todas las limosnas del Espíritu por ellos. Indulgencias, sacrificios, sufrimiento, trabajo, enfermedades, todo lo que podamos ofrecer por ellas. La Santa Misa, importantísimo y valiosísimo, con nuestra comunión, con nuestra Eucaristía. Bueno, y siempre en gracia de Dios. Y así nos estamos ayudando mutuamente. Nosotros ayudamos a las almas del purgatorio para que pronto puedan entrar a la presencia de Dios. Y ellas interceden por nosotros, por nuestras necesidades. Somos una comunión de los santos. Y también las almas cuando están en el cielo interceden por nosotros. Entonces siempre ayudémonos entre la iglesia purgante, militante y triunfante. Pues de ahora en adelante no olvidemos a nuestros seres queridos, recemos constantemente por ellos, ofrezcamos misas por ellos y ayudémoslo de verdad. Si de verdad los amábamos y que los queríamos tanto aquí en la tierra y tanto sufrimos porque se fueron, pues ayudémoslos reparando y que puedan pronto entrar al cielo con nuestros ofrecimientos, con nuestras indulgencias, con nuestras oraciones. Y siempre diciendo, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío.